voy a tratar un tema que tiene como nombre, ¿qué es el hombre? Amén. El ser humano, desde que, digámoslo así, tiene conciencia, porque tenemos que pensar que realmente si somos cristianos, si la palabra de Dios, la Biblia, es nuestro manual de vida y es la palabra revelada de Dios para nosotros, tenemos que tener en cuenta lo que ahí dice. Amén. Y él dice que nos creó, que somos creación suya, pero el hombre se desligó de esa realidad, renunció a esa realidad de ser imagen de Dios, a ser creación de Dios, a ser hijo de Dios, y fue destituido de la gloria de Dios. Entonces comenzó a aprender un proceso de aprendizaje, de desarrollo del conocimiento, como lo dicen los filósofos clásicos, la teoría del conocimiento, a partir de especulaciones. Y entonces con esas especulaciones, que son el fruto de la filosofía o el origen de la filosofía más bien, quiere contestarse preguntas fundamentales sobre el mismo hombre. Amén. Y por ejemplo, una de las preguntas fundamentales es esa: ¿qué es el hombre? O dicho de otra manera, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Amén. Y esas preguntas fundamentales que el hombre se ha hecho siempre han estado ahí y son las que mueven ese desarrollo del saber, del conocer del hombre, tratando de buscar respuestas. Pero aún ha hallado respuestas de muchas maneras y pues parte de teorías que muchas veces no se han comprobado, porque son sus especulaciones con muchos fundamentos y argumentos humanos, pero que no son una verdad absoluta, porque la verdad es Dios. Pero aún más, el hombre, aún sabiéndose creyente, trata de contestarse esas preguntas. Pero a veces, aún creyente, se olvida que el Señor nos dio la respuesta nos dio dónde están las respuestas, y que es en su palabra, en la escritura, porque toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Amén. Mire como dice en Génesis capítulo 1, dice Génesis versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. El verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Y hemos dicho y hemos encontrado en la Biblia que Dios es espíritu. ¿Amén? Entonces, cuando habla de su imagen, no está hablando de formas antropomórficas. Amén. Sino está hablando de esa realidad espiritual. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Claro, hay muchos que han pervertido este texto, entonces dicen varón y hembra los creó, o sea que el hombre puede decidir su opción, si es esto o es lo otro. No. Amén. Porque lo natural obedece a unas leyes que él impuso. ¿Amén? Nunca el sol va a salir por la noche. Eso es físico, es natural y obedece unas leyes que él estableció. Amén. Nunca el hombre va a dar a luz como la mujer. Son cosas que el hombre no puede cambiar, aunque psicológica, filosófica, científicamente, médicamente lo quiera justificar. Y hasta logre cambiar ciertas cosas, pero no los fundamentos principales, las normas o los límites que Dios puso. Amén. Dice, y varón y hembra los creó, Adán y Eva. Amén. El verso 29 dice: y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. Toda planta que da semilla, mire qué hermoso. Y todo árbol
en que hay fruto y que da semilla, o serán para comer. Amén. Entonces los vegetarianos dirán, oh, ves que por eso hay que comer solo de las plantas. Bueno, pero ves el verso 20, el verso 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Amén. Bueno, en el Nuevo Testamento dice que Dios, bueno, en el Antiguo Testamento Dios le dio unas normas de alimentación, digámoslo así, para el pueblo de Israel, que incluía también carne. En el Nuevo Testamento, en la visión que le da Dios a Pedro, estoy haciendo un paréntesis, él ve es animales que pues no se acostumbran a comer. Y el Señor le dice, mata y come. ¿Amén? Porque lo que santificó Dios no debe llamar sin. Bueno, esto es solo un paréntesis. Pero volviendo al tema de que Dios creó al hombre y creó todo lo que existe sobre la tierra y puso un orden para que el ser humano se alimente, y nos muestra algo bien importante, y es que le dio un señorío. Dios le otorgó a Adán un señorío sobre toda la creación. Cuando Dios le dio a Adán ese señorío, Adán era un hombre espiritual. Adán y Eva eran espirituales. Mantenía esa condición de ser hechos, de haber sido hechos a imagen y semejanza. Tanto que hablaba cara a cara con Dios. Porque el propósito de Dios es ese. Que uniera, por decirlo de alguna manera, esas dos realidades. Pero el hombre no ejerció esa autoridad. Se dio su señorío cuando obedeció otro mandato. Amén. Al desobedecer al Señor, Adán, vuelvo insisto, se dio el señorío. Y eso trajo como consecuencia una forma de muerte que la gente no tiene en cuenta hoy en día. Amén. Y es la muerte espiritual. Todo el mundo cree que es espiritual, aún la gente que no cree en Dios. Pero Jesús habló de muertos espirituales. Amén. Entonces, ¿de dónde viene esa muerte espiritual? De la Adán. Amén. Y al morir espiritualmente, el ser humano quedó limitado a la dimensión natural. En una versión de la Biblia dice el hombre animal, a la dimensión de lo instintivo, de lo físico, de lo emoción, de las sensaciones, de los sentidos, de lo temporal. Amén. Sin embargo, esto no quiere decir que el plan de Dios haya fracasado. Él sabía que eso iba a pasar, pero él ya lo tenía todo dispuesto para que su amor se manifestara en la humanidad. Leamos en Hebreos capítulo 2, versículo 5. Amén. Y vamos a entender esto que yo estoy diciendo sobre el señorío que Dios le dio al hombre a partir de Adán. Hebreos capítulo 2, verso 5 dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. No lo sujetó a los ángeles. Amén. Verso 6 dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Qué hermoso, ¿no? Dios creó unos seres superiores en muchas capacidades al ser humano para su servicio, que son los ángeles. Pero al hombre lo hizo a su imagen y semejanza, para hacerlos sus hijos. Amén. Y ahí está la diferencia. No sujetó el mundo venidero, lo espiritual, a los ángeles.
Pero por eso mismo esa pregunta del verso 6, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que los visites. El hombre fue esa creación por amor, para ser hijo de Dios. Amén. Y por lo tanto, él no se olvida de su propósito. Amén. Y por eso esta pregunta, o el hijo del hombre para que lo visites. Amén. Podríamos preguntarnos frente a estos versículos, ¿cuál es el mundo venidero? Indudablemente no hablamos de lo temporal, de lo físico, de lo material, sino de un mundo sobrenatural que no está sujeto a tiempo y espacio como el Cronos que conocemos actualmente. ¿Por qué? El verso 7 nos dice, le hiciste, refiriéndose al hombre, le hiciste un poco menor que los ángeles, y mire lo siguiente, y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Por eso es que Satanás le tiene tanta fobia al hombre, al ser humano. Porque el ser humano, siendo menor que los ángeles, como dice la Biblia, Dios lo puso como corona. Somos la corona de la creación. Amén. Lo máximo que Dios hizo, sus hijos. Amén. Dice el verso 8, todo lo pusiste debajo de sus pies. Amén. Fue necesario que Dios se hiciera hombre en Jesús de Nazaret para reconciliarnos nuevamente, para subirnos, por decirlo de alguna manera, nuevamente a ese plano espiritual, para que pudiéramos recuperar nuestra imagen con Él. Y mucha gente creyendo en Dios simplemente para que le dé lo temporal de la vida. Qué tristeza, hermano. Señor, dame un carro, dame una casa, dame hijos, dame un trabajo. Señor, haz esto, que yo tenga dinero. Eso no es entender la realidad del propósito de Dios. Dios quiere, como siempre fue su propósito, mantenernos o devolvernos a la condición con la que Él nos hizo, seres espirituales, hijos de Dios, a su imagen y semejanza. Dice el verso 8, todo lo pusiste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. ¿A quién? Al hombre. Amén. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Porque el hombre se dio ese lugar. Amén. Pero entonces viene la respuesta de Dios. Lo que hizo Jesús, verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. O sea, Dios mismo no estimó el ser igual a Dios, el ser Dios, y se hizo menor que los ángeles, o sea, se hizo hombre. Por eso digo yo que los ángeles son seres mucho más grandes, por decirlo así. Pero nosotros siendo menores, Dios se hizo hombre, se hizo menor que los ángeles. Amén. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesucristo, a Dios revelado como hijo, como redentor, que Dios encarnado en María para ser hombre y como hombre cumplir el propósito de Dios y reconciliarnos mediante su sangre, para que todo el que en él cree sea hecho hijo de Dios, tenga potestad de ser hecho hijo de Dios. No se pierda más, tenga vida eterna, y la vida eterna hace referencia a esta dimensión espiritual. Amén. Dice, a Jesús coronado de gloria y de honra. Pero mire cómo fue coronado de gloria y de honra. Dice, a causa del padecimiento de la muerte, él tenía que vencer lo que había venido a la humanidad por causa del pecado. ¿Amén? La muerte es consecuencia. ¿Amén? La paga del pecado es muerte. Pero vuelvo y digo, no es que yo morí, ya pagué con morir mis pecados, no, sino que el pecado le produce al ser humano muerte espiritual, separación de Dios. Amén.
Y Cristo viene y se hace carne en María para padecer la muerte y entonces ser coronado. Amén. Dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él murió en nuestro lugar y derrotó a la muerte para darnos vida eterna. Amén. Y el verso 10 dice, porque convenía, mire, era la única forma de hacer las cosas, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Quién es ese? Cristo. Y por quien todas las cosas subsisten. ¿Quién es ese? Cristo. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hijos no engendrados por genitalmente o por simiente de cromosoma, no, sino hijos engendrados por la fe en él, hijos espirituales. Amén. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Cristo sufrió por nosotros. Amén. Y fue la perfección máxima, no porque él era imperfecto, no, sino que en la condición de hombre venció todas las tentaciones. No, o sea, fue tentado en todo y en nada pecó. Entonces la muerte no podía señorearse de él. Cuando muere, como estaba libre de pecado de él, cargó los nuestros, pero al ser el libre de pecado, nos liberó de nuestra deuda. Pagó por nuestros pecados. Venció la muerte. Amén. Por eso, por esas aflicciones, porque realmente el sufrimiento de Cristo no fue cualquier cosa. Había gente que cuando Mel Gibson sacó la película sobre Jesucristo, sobre la pasión, decía, ay, qué tan sangriento, qué tan exagerado. Pero es que el Señor murió, padeció, y por esa aflicción nos perfeccionó a nosotros. Amén. Y nos llevó y proveyó, fue el autor de salvación para todo el que cree en él, en Jesús. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Yo no sé por qué hay muchos que siguen haciendo énfasis en que me perfecciono a mí cuando no peco. Y se olvidan que seguimos teniendo esa naturaleza pecadora. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que seguir pecando, no. Pero a veces hay la falsa idea de que llegué a Cristo, me perdonó y de ahí para adelante soy yo el que me gano el mérito al no pecar. Y eso está equivocado. Porque eso produce cierta jactancia. La cosa no es así. Seguiremos en la condición de pecadores en la medida que estemos sobre esta tierra. Somos pecadores. Arrepentidos, sí. Y que no practiquemos el pecado, gloria al Señor. Pero es que la cuestión no depende de mi astucia, de mi, ¿cómo se llama? Prudencia, sino depende del que sí me perfeccionó. Es a través de él y de encarnar su mensaje, de producir el fruto de su espíritu, como realmente me aparto de la condición, de la humana condición de pecado. Pero por él, por amor a él. No sé si me explique. Porque es que cuando era pequeño íbamos a una iglesia y prácticamente era eso. Usted llegó a Cristo y lo perdonó, pero de ahí para adelante usted tiene que perfeccionarse, caminar derechito, porque si no pierde la salvación. No. Aquí la cuestión es por fe, no por mi jactancia o mis obras o mi actitud. Es creerle en él. Y ese creerle en él sí debe producir unas obras en nosotros. Amén. Para que seamos hijos de Dios. O sea, no son palabras, son acciones. Seamos hacedores de su voluntad. Y entonces tener respuesta a esta pregunta. ¿Qué es el hombre? El hombre es el Hijo de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Somos su familia. El hombre es la creación de Dios para su gloria. Amén. El hombre es
ese ser creado en lo natural con una dimensión espiritual a través de Cristo para llegar a ser templo del Espíritu Santo, desde aquí y de ahora, morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué tremendo! O sea que la cuestión no se reduce a tener una religión y poder cantar los domingos o los sábados y leer la Biblia y hacer ciertas conductas. Eso es bueno, no digo que sea mal, pero la cuestión no se queda ahí. Eso es ser religioso. Amén, hay que alabar a Dios, hay que leer la Biblia, hay que tener ciertas... Pero la cuestión es que hay una meta superior y es que somos llamados a ser templo de Dios. Amén. Dice, en amor habiendo, el verso 5, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos. Por eso dije, el hombre fue creado para ser hecho hijo de Dios. ¿Por medio de quién? ¿De su comportamiento? Porque Dios le perdonó hasta cierto tiempo de su vida en que conoció a Jesús y ahora es por su caminar recto humanamente. No. Es que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por una razón o con una motivación que él tuvo. Dice, según el puro afecto de su voluntad. La voluntad de él era eso, manifestar su máximo amor, porque Dios es amor. O sea, aquí la cuestión no es simplemente porque es Dios y entonces él es, claro, él es soberano y entonces le dio el capricho. No, él es la fuente del amor. Y por amor nos creó, aún sabiendo que íbamos a ser destituidos de su gloria por la desobediencia. Pero también por su amor sabía y proveyó desde antes de la fundación del mundo ese plan de salvación en Cristo. Por eso dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, nadie más puede llegar al Padre sino a través de Cristo. Y entonces, cuando yo llego a Cristo y lo acepto y me perdono los pecados que cometí hasta ese día, sino todos hasta que me muera o me lleve Él, adquiero un compromiso con Él y es producir el fruto de su espíritu. Pero la iglesia o los cristianos viven más pendientes de no pecar y no pecar y no pecar y están más pendientes del pecado que de ser templo del espíritu, produciendo el fruto, que de ser transformados por la renovación del entendimiento para comprobar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos hijos de Dios, que el Espíritu Santo habite en nosotros. Entonces están tan pendientes, no mire, no toque, no haga, que se volvió una prohibición, un legalismo. Pero lo que Dios quiere es que por amor a Él, cuando entendemos que Él hizo todo esto por el puro afecto de su voluntad, porque es amor, entonces debemos concientizarnos de que lo único que nos debe mover para buscarlo a Él, para conocerlo a Él, para encarnarlo a Él en nuestras acciones, porque eso es lo que implica ser cristiano de verdad, debe ser el amor, ninguna otra motivación. Ahora, la rutina diaria no es el propósito de Dios para el hombre. El hombre es un ser que no debe buscar a Dios por cosas diferentes a amarlo, a entender su amor. No lo podemos buscar, no lo debemos buscar por lo temporal, como ya lo dije. Pues eso es añadidura, Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero el ser humano, aunque es cristiano, y sigue con la mentalidad del mundo, entonces por eso sigue buscando a Dios por lo temporal. Veía una cierta publicación en Facebook donde decía, habían 3 sitios para hacer fila. Salud, los que quieren salud, los que quieren dinero y los que quieren a Jesús. Y la fila de los que quieren salud era larguísima. Los que quieren dinero también era larga. Y los que quieren a Jesús estaba vacío. Eso es bien impactante. ¿Qué tanto estamos buscando a Dios? Porque entendemos que por amor nos está haciendo sus hijos o nos hizo sus hijos a través de Cristo. Amén. El ser humano debemos buscar a Dios para ser lo que Jesús hizo, manifestar
la naturaleza de Dios. Amén. Servirle, manifestar su gloria, pero no para endiosarnos nosotros, sino para gloria de Él, ser vasos llenos de Él, ser templo de su Espíritu Santo, para que esa autoridad sobrenatural por la cual está sujeta todas las cosas, porque acuérdese que el nombre de Jesús tiene toda autoridad, se manifieste en el mundo espiritual. O sea, para que esa condición con la que Dios quiere al hombre, creó al hombre, se manifiesta. El ser humano no se puede quedar en el plano material. Mucha gente, insisto, es cristiana, pero solo por asuntos materiales. Y cuando se habla de que nos vamos a morir, no, Señor, no me quiero morir. Es más, hay gente que se niega a creer que es la pandemia y todo eso son juicios del Señor hacia el mundo. No, vamos a reprender eso. El Señor dijo que vendrían pestes. Amén. Enfermedades, todo eso es necesario que acontezca porque está profetizado y anunciado por el Señor, es parte de los tiempos postreros. Y como cristiano o no cristiano, me puedo morir a través de esto. La diferencia es que si yo soy cristiano de verdad y muero por la pandemia, me voy con Cristo. Pero si no soy cristiano y muero por la pandemia, la cosa es terrible, ya no hay solución. Amén. Pero aún así, mire, hay gente que busca a Dios solo por los asuntos materiales, por la salud. Ay, Señor, que dame salud. No, Señor. Dame salud. Mejor dicho, permíteme entender que en ti soy salvo. Dame salvación. Me has dado salvación en Cristo. Es el milagro más grande. Lo otro es añadidura. Por esa misma razón de que no entendemos que lo más importante es buscar a Jesús y ser templo de Dios, es que aún andamos pidiéndole sanidad de cosas que están más allá de lo que él ha provisto. Incluso personas de casi 100 años y pidiéndole nosotros sanidad. La palabra de Dios nos enseña que la prioridad no es solo lo material, sino que debemos caer en cuenta de que hemos sido llamados a buscar lo espiritual, a estar en un plano más alto, no de iluminación, como dice la nueva, no, pero sí a familiarizarnos, a concientizarnos, a acostumbrarnos, por decirlo así, a movernos buscando lo espiritual, a esa naturaleza a la cual hemos sido llamados a través de Cristo y sellados por el Espíritu Santo, a esa naturaleza que le pertenece a Dios, lo espiritual. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero no está hablando de las obras de la caridad, amén, sino de producir esa naturaleza de Dios, las obras de Dios, no es solo los milagros, el amar como Cristo nos amó, aunque olíamos a feo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, inmundos delante del Señor, pero su amor nos alcanzó. Y nosotros vemos a otra persona que como que no nos simpatiza y ya lo hacemos a un lado. Somos creación suya, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Incluso Pedro en el templo de la Hermosa, le dijo al paralítico, de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía él? Autoridad espiritual, esa autoridad que mueve incluso a las fuerzas de la física. Levántate y anda, un paralítico.
Pero más aún Jesús, cuando le criticaron por sanar a un paralítico en un sábado, lo religioso criticando a lo espiritual. Les dijo que es más fácil decir, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Y hizo las dos cosas. Lo sanó, pero más que eso le dio algo más, que le dio salvación. Le perdonó los pecados. Amén. Por eso es que enfatizo que debemos buscar lo espiritual, lo sobrenatural que le pertenece a Dios. Amén. ¿Qué le dijo Pedro al paralítico? De lo que tengo te doy. La Biblia nos habla de ser llenos del Espíritu Santo, pero nos llenamos de conocimiento, aún de la palabra, hermenéutica, homilética, soteriología, que es el estudio de la salvación, y todas esas ciencias del hombre, y nos llenamos de orgullo. No digo que no sea necesario, de pronto, por informaciones interesantes, ¿sabes? Pero moviéndonos incluso en el plano material, no en el espiritual. Eso no es el orden de Dios. La Biblia dice, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y para qué me lleno del Espíritu Santo? ¿Para hacer llover polvito de oro? No, para manifestar el fruto del Espíritu. Esa nueva naturaleza, esa nueva criatura en Cristo. Amén. Para traer el mundo espiritual, sobrenatural de Dios y que trascienda aún sobre esta realidad material. Amén. Pedro se hizo un vaso de Dios, un canal donde lo sobrenatural fluyó sobre lo natural. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos advierte sobre cómo el hombre con su sabiduría mete cosas chuecas, ideas distorsionadas, falsas doctrinas. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán abiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Son muchos los ejemplos que encontramos. No solo en las doctrinas, sino en los líderes que se endiosan. Amén. Les predican prosperidad material, como si eso fuera. Predican confesión positiva y muchas otras filosofías y huecas sutilezas. Pero lo peor aún, se endiosan. Se creen intermediarios. Hermanos, el pastor no es una persona superior espiritualmente. No, tiene una labor que le genera responsabilidad, pero somos iguales. Ambos necesitamos, el creyente y el pastor necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y producir el fruto, la naturaleza de que somos hijos de Dios, la naturaleza espiritual. Amén. Hoy el mundo está de muchas cosas. Amén. Mire, hay una estimación así por encimita, más de 200 millones de cristianos. Pero dentro de esa cantidad que se dice cristiana, tristemente es fácil ver que se están enseñando unos cristianismos que no corresponden al cristianismo de Cristo, al evangelio de Jesucristo, a la verdad de Cristo. No solo la prosperidad, no solo la confesión positiva, sino muchas otras cosas. Amén. Y dicen, por ejemplo, usted está bien con Dios, por eso todo abunda en su casa. Y todo enfocado a lo material. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Mi reino no es de este mundo. O sea, no es de lo material. Es espiritual. Lo material está limitado a tiempo y espacio y se envejece y se deshace. ¿Amén? Pero lo espiritual no. Amén. Todas esas enseñanzas antibíblicas, usted las puede ver en YouTube en muchos ejemplos, donde el líder se cree superior a Jesús, o igual, o privilegiado, cuando dio una excepción de personas. No, es que a mí Dios me dio permiso de tener concubinas, decía cierto líder por ahí.
Señor Jesús, reprenda al diablo. Amén. La Biblia, ¿qué me dice? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. Cosas que trascienden a lo espiritual. Justicia porque Dios es justo. Nos justificó, pagó por nosotros la deuda. Pero Él es la paz. El príncipe de paz es Jesús. Y gozo en el espíritu porque el Espíritu Santo, los que lo hemos sentido en su misericordia, sabemos que es algo indescriptible ese gozo que Él produce. En alguna ocasión Jesús hizo un milagro y pues no había comido, entonces los discípulos vinieron a decirle, bueno, Señor, pero no has comido. Dice, ya comí, porque hizo la labor que tenía que hacer espiritualmente, o sea, porque entró en la dimensión del espíritu. Bueno, no entró, porque manifestó, amén, la dimensión del espíritu. Es más, hoy en día también podemos ver muchas congregaciones que comenzaron con manifestaciones espirituales que bíblicamente son correctas. Y entonces comenzaron a profetizar o a anunciar cosas, pero se fue enfocando solo hacia lo material. Entonces, recuerdo en cierta congregación donde manifestaban mucho el don, o se movía mucho el don de la profecía. Inicialmente era algo, pues, ¿cómo dijéramos? Que nos invitaba a buscar del Señor espiritualmente. Pero después esas profecías se volvieron repeticiones y enfocaron. Te voy a dar un varón, le decía a las mujeres solteras. Es lo ideal. Es más, después con el tiempo terminan profetizándole a personas casadas, te voy a dar una nueva persona, la idea, la idónea. Entonces, todo enfocado hacia lo material, torciendo la doctrina. Y siguen hoy en día apartándose más y más de la verdad. Incluso han llegado congregaciones que supuestamente se movían bajo las manifestaciones del Espíritu Santo a hablar del poder cuántico de la mente. Entonces, ¿dónde quedó Cristo? ¿Dónde quedó el Espíritu? ¿Dónde quedó el fundamento bíblico? Ahora, cualquiera podría decir, pero es que ustedes están desaprobando, ustedes aprueban. No lo digo juzgando, lo digo a la luz de la Biblia. Amén. La palabra ya lo advertía. Que así como hubo falsos profetas y falsos maestros, se introducirían en los creyentes. Hoy en día lo podemos ver. Amén. Se enseñan muchas falsas doctrinas que no corresponden o que no responden a la realidad que Dios creó para el hombre, que no responden al propósito de Dios, que no están acorde a la verdad de Cristo, que no dejan que el hombre sea lo que debe ser. ¿Qué es el hombre? Un vaso, una piedra viva, la casa espiritual, no hecha de manos de hombre para que Dios habite. Amén. Y entonces, eso trasciende más allá de lo temporal, lo material se quedará aquí, pero el alma será templo del Espíritu y se unirá a Dios. Amén. No porque alcance, como dice una doctrina oriental, en la perfección, no, sino porque se convirtió en templo del Señor. Amén. El hombre debe ser, según la palabra, y es morada de Dios en el Espíritu, porque es la casa no hecha, como ya lo dije, de manos de hombres. Juan capítulo 1, versículo 13 dice así, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es otra cosa que me llama la atención. Hay doctrinas cristianas que le dan a Israel una prioridad como si fuera a través del pueblo de Israel y su tradición histórica, su tradición cultural, su tradición lingüística incluso. ¿Cómo vamos a alcanzar la condición de hijos? No, eso se llama sionismo. Entonces hay iglesias practicando las danzas hebreas cuando la danza no era ni elemento de la liturgia de adoración del Señor. Hay iglesias practicando las fiestas solemnes de la ley de Moisés.
cuando el Señor nos liberó de esa, la cumplió para nosotros, por nosotros. ¿Mm? Dios nos engendró por su Espíritu Santo. Amén. No por descendencia. Me acuerdo de un pastor amigo hace muchos años que él andaba preocupado tratando de descubrir si él era descendiente de las tribus perdidas de Israel. Señor, no necesitamos eso, necesitamos a Cristo y entender que hemos sido llamados para hacer casa espiritual, que no somos engendrados de carne ni sangre, no es por descendencia genealógica, ni por voluntad de varón, sino por fe en Dios, en Jesús. Amén. En esto somos templo. Somos engendrados para ser templo. Nacimos del agua, pero nacemos del Espíritu. Somos casa de Dios. Y desde aquí a ahora, o sea, la vida eterna no comienza el día que yo me muera. La vida eterna comienza desde el momento en que Dios se hace presente, o mejor dicho, nos permite entender que nos llamó y que nos compró con su sangre. Claro, Él puede estar tratando y hacerse presente desde mucho antes, pero a veces no somos conscientes de eso. Pero cuando ya nos permite ser conscientes, amén, entonces de verdad que tiene que cambiar todo. Pero no solo mi costumbre de embriagarme o de decir groserías o decir, no, tiene que cambiar todo nuestro ser porque el que está en Cristo nueva criatura es. Y la invitación es a ser renovados a través de, mejor dicho, a tener una mente, incluso una mente diferente, la mente de Cristo, o sea, a pensar desde lo espiritual. Y esto no es fanatismo, hermanos. Amén. Si yo tengo la mente de Cristo, que es la meta, que la tengamos, para poder decir lo que dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, mis prioridades serán producir el fruto del Espíritu Santo. Y eso no es ausentismo. Eso es aterrizar, perdónenme la expresión, en la realidad de quién soy. Soy hecho hijo de Dios por la gracia de Cristo. Y ese proceso produce santificación. O mejor, manifiesta la santificación, que no es perfeccionarme a mí mismo por dejar de hacer esto o aquello, sino que al estar con la mente de Cristo y produciendo el fruto del Espíritu, pues no voy a tener tiempo, mejor dicho, el pecado va a quedar relegado. ¿Y por qué? Porque el tener la mente de Cristo, el pensar conforme a la palabra del Señor, el actuar conforme a producir el fruto del Espíritu, me va separando de la realidad natural de los demás seres humanos que solo piensan en lo material. No me va ausentando, porque me desafía a amar al otro. Amén. Pero me va separando de del montón, digámoslo así, de maneras de pensar naturalmente. La gente religiosa termina en costumbres y ritos. Y es triste ver que muchos cristianos terminan creyendo que son santos porque van a la iglesia el domingo, porque leen la Biblia, porque ayunan más que Cristo, y un montón que se convierten en ritos que pierden la esencia. Amén. Pero realmente el ser humano que entiende que hemos sido hechos y estamos siendo hechos hijos de Dios por Cristo, que hemos sido perdonados en Cristo, que tenemos vida eterna en Cristo y que estamos siendo hechos hijos de Dios, morada de Dios en el Espíritu, tenemos el desafío de mostrar esa nueva creación espiritual en nosotros. Acuérdense, habíamos muerto espiritualmente, pero ahora hemos nacido de nuevo, una nueva naturaleza espiritual. Amén. Y por lo tanto, mostrar esa nueva creación de Dios en todas, escúcheme bien, por favor, en todas las áreas de la vida y en todo momento y lugar. Claro, va a ser duro, porque la naturaleza humana y la carne van a estar en contra, porque la tradición, la forma como nos educaron, las costumbres que traemos, a veces se oponen. Pero la meta es mostrar nuestra nueva naturaleza, la de Cristo, mostrarlo a Él. Eso mismo pasa en lo espiritual. Tenemos tantas cosas del viejo hombre, de la vieja manera de vivir, de la pasada manera de vivir, que por eso el Señor nos dice, de la vieja manera de vivir, ni os acordéis.
porque esa es la primera lucha que tenemos. Nuestra primera lucha no es contra Satanás, hermano. Ese ya está derrotado. Cristo lo derrotó, pero mucha gente dice, venga, vamos a pisarle la cabeza al diablo, vamos a derrotarlo. Jesús ya lo derrotó por nosotros. Nuestra lucha es dejar de ser el viejo ser humano que éramos y concientizarnos y proponernos manifestar el nuevo ser humano, la nueva criatura en Cristo. Y esa es la meta. Esa es nuestra lucha. Pero andamos, y anda mucha gente predicando, anda más pendiente que el diablo que del mismo, de la misma, que de la misma obra del Señor en sí, en uno mismo, que es mostrar la nueva criatura. Les vuelvo y digo, están tan preocupados por no pecar, que no se dejan moldear. O que no nos dejamos moldear. Pero la meta es dejarnos moldear. Amén. El hombre en la casa de Dios para manifestar la gloria venidera, que es la plenitud de él, o sea, la realidad espiritual en plenitud. Por eso Colosenses capítulo 3, versículo 1 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, mire la meta, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En la dimensión espiritual. Amén. ¿Dónde está Cristo? Ahora, en la realidad espiritual de la gloria de Dios, a la diestra del Padre. Dice el verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. De manera que el hombre es un ser para ser templo de Dios en el espíritu, el creyente. Amén. Un ser, un recipiente, un vaso para ser lleno de la gloria de Dios, de la naturaleza de Dios, lo espiritual. Por lo tanto, el cristiano no debemos vivir únicamente para el deleite de lo temporal, emociones, sensaciones, razonamientos. Amén. No debemos vivir en el deleite de lo natural, de lo carnal, por decirlo de alguna otra manera. La criatura, el ser humano, la nueva criatura, debe permitir que la manifestación de la realidad de Dios, la naturaleza de Dios, se produzca. Esa es la santificación. ¿Qué tanto vive el Espíritu Santo en mí? Porque en la medida que vive en mí, eso me va a permitir separarme de la condición natural de los seres humanos que no tienen a Dios. Sin ofender, sin andar haciendo alarde, sino simplemente en ese amoroso sometimiento al señorío de Cristo, como un enamorado de él. Amén. No sin que nadie me obligue, sino complacido, porque siento su amor, porque entiendo su amor, porque veo todo lo que ha hecho. Amén. Sí tengo que tomar una decisión. El cristiano debe disponerse, entender, enamorarse, pero no por obligación, sino porque entiende que Dios lo amó, que Dios nos amó. Dice el verso 3, porque habéis muerto, sí, habéis separado, amén, del pecado. Porque habéis muerto, pero esa separación del pecado no se produce en la medida en que yo esté pendiente, no miro, no tomo, no toco, no hago, no, sino en la medida en que yo me enamore del Señor y le permita a Él llenarme. Por eso dice, y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es la prioridad? Si hemos muerto al mundo, a esa vieja manera, no podemos estar centrados únicamente en lo temporal y en lo material, en los sentidos, en las emociones, en los razonamientos, en mi capacidad de proveerme incluso lo material. Nuestra vida está escondida en Dios. Para muchos, tristemente, la prioridad sigue siendo en lo material. Súpleme, dame, haz por mí, y le ordenan al Señor. Pero la meta o la respuesta a quién es el hombre nos
hace ver que la prioridad es que como morada de Dios en el Espíritu, seamos para lo que Cristo nos rescató. Eso. Hijos de Dios, morada de Dios en el Espíritu, adoradores en espíritu y en verdad, que manifestamos esa naturaleza espiritual, que manifestamos a Dios, que encarnamos a Dios en nuestras acciones. ¿Cómo? A través de producir el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y sobre todo en las condiciones de este mundo real. No es tener eso en un ambiente perfecto, no, es sobre esta realidad terrible, injusta, violenta, sin paz, sin sosiego. Entonces, pero ahí, en esa realidad, manifestar esa dimensión que le corresponde a Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque así seremos adoradores en espíritu y en verdad. Y ahí estaremos no solo teniendo respuesta, sino viendo la respuesta de qué es el hombre. Somos hijos de Dios en Jesucristo, morada de Dios en el Espíritu, adoradores en espíritu y en verdad, para gloria de su nombre. Dios les bendiga y Dios les guarde, hermanos, y hasta la próxima.